tiempo pasado. Porque no hay fue faltas. Puede ser, Lichi, ¿no? que todo tiempo pasado haya sido mejor. Hoy vamos a comenzar con ese tema. ¿Por qué en el fútbol profesional colombiano hay tan pocos goles de tiro libre? Miren esta placa para que toquemos este tema, porque nos llamó la atención conversando con esos jugadores que marcaron tantos goles de tiro libre. 180 partidos jugados de lo que llevamos del campeonato. 3 goles de tiro libre. Nada. 2 de pierna derecha, 1 de pierna izquierda. En serio, ya se está acabando la fase de todos contra todos. No, y esto es una tendencia mundial. Durísimo. Aquí sí no le doy duro al fútbol No, colombiano. es el mundial. En el mundo pasa lo mismo. 2 en los primeros tiempos, 1 en los segundos tiempos, 2 arriba de la barrera, 1 por debajo de la barrera. Y ahí tenemos los autores de esos goles, que son Carlos Henao, del Atlético Bucaramanga, Billy Arce, del 11, El ecuatoriano, ¿no? y Johan Rojas, De la equidad. de la Equidad. Sí. El año pasado, perdón, corrijo, el torneo pasado tuvimos al venezolano de Boyacá Chicó. Él marcaba Plazas, el central, el número pegaba 4. durísimo. No ha vuelto a marcar. buenísimo. No ha vuelto a marcar. Durísimo. Bueno, Sigue pegando duro, pero ya no la mete. pero que ahora, quiero decirles que lo que acaba de decir Andrés, lo discutíamos también en el vestuario. Abuelo de Gerardo Pájaro, Bedoya también pateaba bien tiro También libre y pateaba. hacía goles de tiro Sí, libre. sí, pateaba muy bien. Juega suavecito, Clasudo, sí. escuchen vean este dato. De los 395 goles marcados, solo 3 han sido de tiro libre en la Liga Colombiana. De los 300, por si han marcado 395 Eso goles, es que no se han solo hecho. se han marcado esa, 3. esa estadística no existe. Bueno, No existe. 0,03. Es muy poquito. Exacto, 0,03. 0,3. Malísimo. Es nada. Nada. Ahora, también quiero decirles algo. Es tendencia, como decía Andrés, en el mundo. Sí. Mundial. Porque tenemos, por ejemplo, este dato nada más para comenzar el tema de discusión. En el Mundial reciente. En el Mundial reciente, con eximios cobradores de tiro libre, si tenemos ahí el dato, solamente hubo, ¿cuántos? 2. 2. Fueron 2 en 64 partidos. 2 tiros libres. En 64 ¿Uno de partidos. Messi? ¿Uno de Messi? No. No, Messi no hizo en el Mundial. No. Fueron 2, de hecho nuestra producción nos estaba contando, dice Luis Chávez para México sí. y Y Trippier. Gerard Trippier Trippier para Inglaterra. Fueron los únicos 2 goles de tiro libre en los 64 partidos, obviamente exhaustivo trabajo de nuestra producción viendo partidos. Podemos hacer una campaña, ¿no? Por el tiro libre. Recuperemos el tiro libre. Le ponemos la firma del Y en programa. la más reciente Copa América hubo 3 goles en 28 partidos, Nada. ¿Qué? donde participan brasileros, que le pegan muy bien Claro. al tiro libre, bueno, y argentinos que tienen a Messi, que es un eximio cobrador de tiro libre. No, y es que si uno se pone a pensar De todos modos es qué malo. puede pasar, porque si uno también recuerda las entrevistas y cuando uno le preguntaba a estos jugadores o quienes le han preguntado a los que a nivel internacional eran expertos y especialistas en la materia, siempre se hablaba de cómo se quedaban después de los entrenamientos o llegaban antes y practicaban y se quedaban pateando, incluso hacían esos Pero, jueguitos Lichi, mire que hay entre una cosa. ellos. Para Sí, era y interés apostaban propio. personal, Exacto. esto era de Claro. jugadores. O sea, no hacía parte ¿Será del que- entrenamiento. No sé si hoy Porque- pasa, pero yo me hago la pregunta, ¿será que hoy no ¿Lo tienen esa dejaron de hacer? ambición? ¿Lo dejaron de hacer? No, lo Pero siguen antes, haciendo. ese siguen tema es bueno, haciendo. pero antes reflexionemos sobre unas cosas. ¿El reglamento ha cambiado? Es decir, ¿la distancia ha cambiado? No, ha cambiado. No. 9-15. De hecho, se ha mejorado. La portería se ha mejorado. achicado. Se ha mejorado No. porque se respeta la Claro, distancia ahora de sí la se barrera. respeta la Ahora distancia. está el spray donde No, es ha difícil mejorado. Ya no que se pueden achiquen. mover. Jorge, y un tema con los entrenamientos. Ahora existen esos muñecos Claro. para ponerle a uno de barrera Exacto. mucho más difíciles que los de antes que ponía una tabla, una Era- cosa así. sí, Ahora era- es más, por eso, entonces, más factible poder entrenar la bien los tiros distancia, el reglamento no ha cambiado la distancia, sigue siendo la misma. La portería no ha cambiado tampoco el reglamento, sigue siendo la misma. El balón, que dicen que es más rápido, más difícil para el portero, pero sí hay una cosa. Por ejemplo, eso del cocodrilo, ¿cómo es que se llama? Ah, sí, que se Se acuestan. inventaron el Si cocodrilo. hay, Cocodrilo. si hay cuestiones tácticas Que se que le han han agregado. hecho que sea más difícil y más complejo, ardits tácticas que llaman
los comentaristas de antaño. ¿Y por qué me señala a mí? Porque usted es de antaño. Antaño, Nicolás. Él ha ¿Qué perdido tal? Es que pelo, pero los por- comentaristas de Entonces, antaño me es que hacen usted así es de de una. antaño. ¿Qué pasa, Jorge? No iba a mirar No a es tan- Diana y no iba a mirar a... No es No, pero ahí le viejo. tengo a Andrés y a Pacho, que señor, ellos no, con mucho señor, gusto también Jorge. pueden ayudar. Andrés es un comentarista contemporáneo. Perdón, joven. contemporáneo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué es Estilo Ardis? joven. No, mentira, mentira. No, pero, No, pero, entonces- Jorge, pero yo se la compro un poquito porque no crea, la mayoría de goles de tiro libre antes no eran por a ras de piso. No, pues sí se hicieron muchos engañando. sí, pero... Que Quintero engañaba a contra tirarla Japón. por arriba y saltaban Sí, y pum, se pero- la ponían. pero- Quintero los de contra antaño, Japón, del Ronaldinho. Cuando estamos era un hablando de una especialista. Aravena, cuando estamos hablando No, de eso era curva hacia afuera. por arriba, De un Curva hacia Guido, adentro. de un David Beckham, de de un por eso. niño pernambucano Pero para ahí mí es ya el abajo, maestro de El claro. crack de los tiros Siempre libres. por Claro, arriba. pero siempre por eso arriba. ya hace que baje un poquito. Pues sí, Es de porque estamos pronto. hablando de Se la compro, si la pero no distancia no cambia con respecto al punto de donde está el balón y la barrera, si la portería no cambia, si la pelota no se hizo más grande, porque si la pelota se hace así de grande, pues el arquero la para. Claro. Esos balones con los que juega, eso es muy Balón difícil hacer un medicinal. gol de tiro libre. Entonces empecemos a preguntarnos por cuestiones tácticas realmente. Seguramente ya ponen gente más alta en las barreras para que sea más difícil. También eso de que no se practica, o sea, hay un montón de No cosas. sé, a no mí es me una parece sola que va cosa. mucho más como en la práctica, Jorge. Yo creo que, o sea, antes, y de verdad, uno escucha, y Guigo era uno de los que yo también, la posibilidad que he tenido de compartir con él, y él dice, es que yo me quedaba y para mí eso era un placer, o sea, Sí. y había muchos y apostábamos. Y entonces a ver quién lograba más. Y hoy no lo hacen en ningún lugar Y del pegarle mundo. en el palo, entonces quien lograra pegarle en el travesaño, y ahí, o sea, afinar Usted habla la del Guigo, por ejemplo, puntería. usted habla del Guigo en Colombia. En estos días yo estaba viendo un documental de Beckham y decían que Ah, Beckham era bueno. un tipo que se quedaba Desde chiquito. 2 horas pateando tiros libres. Por eso era tan Hoy lo hace crack. con su hijo, ¿no? Por eso era Pone a crack. practicar Entonces, a su hijo. Vengan, Desde muy pequeño. yo tengo ya le entró al director la ansiedad de que metamos un gol de esos. Miren, yo tengo otra teoría complementaria. Y esa teoría parte de la habilidad del jugador y de la forma como se encara ahora con relación a cómo se encaraba en el pasado. Yo puedo fallar en el dato, pero me atrevo a decir que hoy hay menos acciones de pelota quieta a borde de área. No lo sé. Y creo que los técnicos cuando tienen esas pelotas quietas prefieren otro tipo de jugadas a un balón directo al arco. No, No, Es pero que ahí ¿cómo? O sea, Pacho toca un punto clave. Yo creo que, y me acerco un poco al comentarista joven de la mesa, que es, creo que los técnicos ya están exagerando en la vuelta táctica. O sea, En el laboratorio, ¿por qué pues, no ¿o hacemos qué? un laboratorio en donde entonces te pase encima? Y si todos quieren hacer el gol de Brolin en el 94 o el de Zanetti en el 98. Todos quieren hacer el gol que rompa moldes de tiro libre. Ahorita cuando recordábamos también identidades, fíjense cómo ha cambiado la cosa. ¿Quiénes eran los cobradores de tiro libre en el fútbol de los 80, por ejemplo? No, es que Aravena. había muchos. Aravena. Colombia. Ah, en Colombia. Sí, en Colombia. Aravena. ¿Me permites decir? Gasparini, te voy a que decir este Gasparini dato, era un tipo que para cobraba que tiros libres continúes. como crack. Para que continúes. Yo soy finales de los 80 cuando comencé. Yo comencé en los medios de comunicación en el 89. Pero viste antes fútbol. Sí, claro, pelado y fútbol. Un partido. Y le voy a decir una Uno, cosa, sí. no, muchos partidos. Diciembre del 89. Porque Un partido en el 88 y porque después yo comencé a arrancó. ir al estadio en el año 1981. Sí. Pelado, pero empecé a ir al estadio y a identificar. Todos los equipos en Colombia, escúchenme bien, desde el más encopetado hasta el más chirriquito, tenían un cobrador de tiro libre. Pero fíjate, No había ninguno. Es más, había equipos que tenían de a 2 y de a 3 había cobradores. alguno colombiano, ¿Con perfil? pero había Ah, alguno perfil. colombiano, no. Casi siempre en los 80 Extranjeros. eran los extranjeros. Entonces era Aravena, entonces era Gasparini, entonces era el Bocha Ponce, entonces era Mario Videla, entonces en el Bucaramanga, ¿quién cobra los tiros libres de esa época? Miguel Osvaldo. Miguel Osvaldo, argentino. Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz, argentino, todos eran extranjeros. Entonces, uno supone que Pandolfi. cuando traían refuerzos extranjeros, pues eran tipos que venían un poco a enseñar. Troviani, el millonario, están cobrando tiros libres. Que venían a enseñarle un poco esa técnica no tan depurada de algunos jugadores en Colombia. Después llegó Ramoa y la rompió Ramoa, toda. y todos unos tiros libres Ramoa magníficos. es noventero. Fíjese, pero entonces uno empieza a ver
Esos eran los cobradores de los años 80. Teníamos que traer cobradores acá, porque no había tipos que patearan pelota quieta tan fácilmente, salvo que fuera un totazo, no sé, el Boricua Zárate, alguien así que rompiera barreras. Colombiano, ¿sabe quién me Con acuerdo técnica yo en no. esa época? Miguel González Palacio, que pegaba unos Pero le daba, taponazos. claro, el Fercho González. ¿Se acuerda? Taponazos. Que incluso hizo un gol con una selección colombiana en un torneo llamado de Sur. Sí, Una lo vez- dirigía Jorge Luis Bernal ese equipo. Bueno, era ese tiro libre, no era Que el es el tiro tiro libre, libre era rompiendo la la patada barrera. de mula. Era la Exacto. patada Pero de mira, mula. con Como parecía al de con el Nao. respeto a la Sin el memoria estilo, de sin Nico, de inmediato usted ya me llevó a mi gradería, ¿cierto? En el Atanasio, allá en Gorrioncitos de Atanasio o en Gorrión en el Campín. A ver, yo me acuerdo, desde que comenzó Hernán Darío Herrera en Atlético Nacional, que comienza en el pegaba 78, era el que cobraba tiros libres. Sí, le pegaba bien. ¿Cierto? Pues también llegó un tal César Cueto luego y Fíjate, toda la cosa. pero no dominaba No el era colombiano el tiro colombiano, libre. claro. No, era que el extranjero venía muy completo, pero también ya teníamos Pero algunos. entonces sí tiene que ver con la formación, o sea, llegando Claro, al total. punto, al que queremos descubrir de pronto por qué